Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Nunca eres demasiado joven para tener el corazón roto. Muchas décadas después, aprendería que nunca eres demasiado viejo para tener el corazón roto. Estaba en la ducha bajo el agua caliente, llorando por Bonnie, mi amor perdido. Estaba en tercer grado. Alan, mi antiguo mejor amigo, aparentemente decidió dedicar su vida a arruinar la mía. Y se convirtió en mi peor enemigo. Estudiaba y Alan nunca lo hacía. Una tarde, no le dejé copiar las respuestas de mi examen de ortografía. Luego llegaron nuestras calificaciones, y Alan reprobó. La señorita Taylor, nuestra maestra, sugirió que podría obtener calificaciones tan buenas como las mías si realmente estudiaba. Alan siempre había sido el niño de oro, el macho alfa, el destinatario de elogios interminables. Y esta fue su primera crítica. Yo estaba acostumbrado a la crítica y la desaprobación, demonios. Ni siquiera habría entendido ningún elogio si alguien alguna vez me lo hubiera dado. Con su ego destrozado, Alan salió corriendo del aula llorando. Estaba furioso y me lo echó en cara, aunque yo no había hecho nada malo que yo pudiera ver. Yo era el niño más bajo de nuestra clase, Alan era el más alto. Él era mucho más guapo que yo, pero yo era mucho más inteligente que él. Él era rico, yo era pobre. Después de la escuela, me desafió a una pelea a puñetazos. Le expliqué que aunque él ganaría, le rompería la nariz y entonces ya no sería guapo. Eso lo detuvo en seco. Dijo que no valía la pena pelear conmigo, porque todos sabían que yo era un bastardo. Hizo una mueca y se fue. Esta fue la primera, pero no la última vez que me llamaron bastardo. No sabía que era un bastardo, pero no sonaba bien, y no quería ser uno. Pero Bonnie había sido mi novia desde el jardín de infantes. ¿De verdad te gusta Bonnie, verdad? Alan preguntó durante el recreo unos días después, con una sonrisa maliciosa en el rostro, que aún no entendía, mientras los dos íbamos hacia la fuente de agua donde Bonnie estaba bebiendo. Sí, todo el mundo lo sabe, respondí. Bueno, ya no es tu novia, ahora es mía, dijo Alan. Alan me llamó perdedor y se rió en mi cara. Me sentí aplastado y salí corriendo antes de empezar a llorar. Podría haber tomado el autobús escolar a casa, pero no quería que nadie me viera llorar. Así que caminé los 2 kilómetros con lágrimas en los ojos. Estaba sin aliento cuando llegué a mi puerta principal. Cuando derramé mi corazón en casa ante mi hermana mayor, me dejó en shock. ¿Por qué alguna chica querría estar contigo si podría estar con Alan? Es alto e increíblemente guapo. Si fuera mayor, iría tras él, pensé que esa era la traición definitiva hasta que intervino mi madre. Eso es solo la verdad. Tienes que darte cuenta de que no eres guapo ni alto, que a diferencia de Alan, no tienes personalidad. Y si tienes suerte, pasarás por la vida tal vez siendo la segunda, tercera o cuarta opción de una chica, pero nunca la primera. No lloré ni me enojé. Me di cuenta de que tendría que abrirme camino en la vida solo. También fue el último día que amé a Bonnie, a mi hermana mayor o a mi madre. Mis padres estaban divorciados, y quería vivir con mi padre. A menudo llevaba a mi hermana a lugares, pero nunca me llevaba a mí. Le compraba regalos a ella, pero nunca había ninguno para mí. Lo llamé y le pregunté si podía vivir con él y no con mi madre. Me soltó una bomba, lo sentía, yo era un buen chico, pero no era su hijo biológico. Ni él ni mi madre descubrieron quién era mi padre biológico. Tuve que buscar eso en un diccionario junto con bastardo. No estaba tan destrozado como quizás debería haber estado al descubrir que realmente era un bastardo. Tenía sentido porque todos siempre me trataban como si fuera una persona despreciable, aunque no hubiera hecho nada malo. Algunos niños ni siquiera podían jugar conmigo debido a mi linaje. Me hacían sentir culpable solo por cómo había nacido. Le pregunté a mi madre quién era mi padre, ella afirmó que no quería hablar de eso. Cuando seguí preguntando, me dio una bofetada en la cara y me ordenó que nunca más lo mencionara. Estaba tan entumecido por dentro que ni siquiera lloré ni grité. No pensé en mi dolor en términos filosóficos, era demasiado joven para eso. En cambio, decidí que los odiaba a todos tanto, que no dejaría que estos idiotas arruinaran mi vida. De hecho, tendría una gran vida solo para mostrarles qué tontos eran, y cómo deberían haber sido más amables conmigo. Pasaron muchos años, hasta que conocí a mi esposa Susie y volví a confiar en una mujer después del desastre con Bonnie. Comencé a leer e intenté olvidar mi vida lamentable y vivir vicariamente, a través de los héroes y los cómics que leía. Luego, a medida que aprendía a leer mejor, durante unas pocas horas, me perdía en novelas. Era un valiente agente secreto inglés, sosteniendo a una mujer hermosa con una mano, mientras salvaba al mundo de la destrucción con la otra. El resto del tiempo, era un astronauta rodeado de mujeres hermosas, o un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial que, era amado por una estrella de cine de la USA. La realidad no tenía atractivo ni apelación para mí, ¿por qué debería tenerlo? Eventualmente, comencé a perderme en los clásicos, que por alguna razón, llegué a amar más que las novelas basura que había estado leyendo. Tenía que tener un diccionario a mi lado para descifrar las palabras grandes que no conocía.
Los momentos más felices de mi infancia los pasaba perdido en una novela o una película. Supongo que no debería ser una sorpresa descubrir que me convertí en profesor de literatura clásica en un colegio comunitario local. De vez en cuando, también enseñaba una clase sobre cómics y su efecto en la cultura juvenil. Ese también fue el tema de mi tesis de maestría. Sostenía que la perspectiva moral de los niños se basaba en gran medida en los cómics que leían. Si sus amigos también leían y amaban los mismos cómics, eso afianzaba aún más estas nociones de bien y mal. Algunos departamentos de inglés pensaban que mi tesis era frívola. Tal vez por eso ninguna universidad de 4 años me contrató, solo el colegio comunitario local. En una entrevista de trabajo, un jefe de departamento sugirió que debería haber escrito una tesis sobre cómo las obras de Chaucer afectaban a los niños. Respondí que por cada niño que leía a Chaucer, 1.000.000 leía cómics. No es sorprendente que no obtuviera ese trabajo. Un mes después de que Bonnie me dejara por Alan, Alan dejó a Bonnie, quien intentó volver a acercarse a mí durante el recreo, pero me negué a volver a hablar con ella. En 4º grado, iba a la escuela todos los días con Olivia. Un día no estaba allí, su madre me informó que había ido a la escuela ese día con Alan. Así que adiós Olivia. Por supuesto, Alan la dejó después de 2 semanas. Ella estaba destrozada, realmente le gustaba de manera enfermiza. Esperaba que le ofreciera consuelo y empatía cuando me contó lo que pasó. En cambio, solo recibió mi risa. Para ese entonces, incluso yo entendía la motivación y el plan de juego de Alan. En 6º grado, tuve una fiesta de cumpleaños en una heladería local. Naturalmente, no invité a Alan, pero él se enteró de la fiesta y apareció a pesar de mi advertencia a Carol. Se repitió el mismo escenario, y ella se fue con Alan. Unas semanas después, ella intentó venir llorando a mi hombro sobre cuánto amaba a Alan y cómo le rompió el corazón. La estúpida esperaba simpatía de mí. Alan y yo asistimos a diferentes escuelas secundarias. Yo fui a secundaria central, era un imán para niños inteligentes. Allí conocí a Linda. Pensé que estaba a salvo del ataque de Alan, pero me equivoqué. No sé cómo se enteró de que estaba saliendo con Linda, pero un día, cuando la invité a salir, me explicó que ahora estaba saliendo con Alan. El padre de Alan era un dentista adinerado. Engañó a su esposa repetidamente, y ella se divorció de él. Aunque la hermana de Alan vivía con su madre, Alan vivía con su padre, quien le compró a su hijo un auto deportivo Porsche y ropa cara para compensar. Yo usaba jeans y camisetas, mi madre tenía muy poco dinero, así que viajaba en autobús. Ahora, ¿por qué una chica preferiría salir en una cita con un chico en su Porsche en lugar de viajar en autobús conmigo? Era uno de los misterios de la vida para absolutamente nadie más que para mí. Creía que no importaría para una chica decente, nunca conocí a una chica así. A los 15 o 50 años, cada hombre a veces se comporta como un tonto por una mujer. Es la naturaleza de la bestia. Aunque parecía que me pasaba más a mí que a la mayoría de los demás chicos. Iris fue mi novia desde los 15 hasta los 16. Por supuesto, confiaba tanto como la amaba. ¿Puedes estar pensando que puede saber un chico de 15 años sobre el amor o la confianza en eso? Cuando teníamos 16, llevé a Iris a patinar sobre hielo en la pista local. No sabía que Alan trabajaba allí. Nos lo pasamos genial, aunque Alan coqueteaba con ella mientras nos poníamos los patines. Y él patinaba alrededor de nosotros. Era fácilmente el doble de mi tamaño. Si hubiera intentado algo, sin embargo, me habría vuelto loco. No me importaba cuánto me lastimara, yo también lo lastimaría a él. Alan vio la expresión en mi rostro cuando intentó patinar con Iris y se alejó patinando. Fue un movimiento inteligente por su parte, ya que probablemente habría perdido su trabajo. Él operaba la máquina de limpieza de hielo. Se llama Zamboni, y todas las chicas se derretían por él. Iris y yo íbamos camino a casa, cruzando una calle helada, cuando un auto se deslizó fuera de control sobre el hielo y se dirigió hacia nosotros. Podría haber escapado fácilmente, pero no lo hice. Agarré el brazo de Iris y la empujé fuera del camino del auto hacia un lugar seguro. Fui golpeado por el auto y me desperté horas después en un hospital, con yesos en un brazo y una pierna y un dolor de cabeza infernal. Estuve en el hospital durante 2 días, e Iris me visitó ambos días. Me sentí como su héroe. Pensé que todas las chicas querían un héroe, pero estaba equivocado. Iris me criticó por ser un torpe y no ponerme a salvo a tiempo. Incluso aunque le expliqué que puse su seguridad por encima de la mía, parecía no entenderlo. Necesité usar muletas durante varias semanas y llevé a Iris al cine mientras cojeaba. Ella parecía avergonzada de estar conmigo. El sábado siguiente, afirmó tener gripe y no pudo ir al cine conmigo. No quería ir sin ella. Decidí mostrarle mi afecto y preocupación por ella. Fui a una delicatessen y le compré un galón de sopa de pollo con fideos. Lo metí en mi mochila y cojeé hasta su casa a 2 cuadras de distancia. Toqué el timbre, y su madre me dejó entrar con una expresión de dolor o sorpresa en su rostro. Justo en ese momento, Iris bajó las escaleras con el cabello recién peinado y mucho maquillaje.
Llevaba un vestido de fiesta y me miró con horror. Gritó que no tenía derecho a estar allí y que me fuera. La campanilla volvió a sonar, era Alan en un smoking. Esta noche era el baile de graduación en su escuela secundaria. Mientras Iris pasaba junto a mí, quité la tapa del recipiente de sopa de pollo y se la vertí en la cabeza. Observé con alegría por un segundo mientras el fideo goteaba lentamente por su rostro, embadurnando su maquillaje y arruinando su vestido. Alan me golpeó en la cara. Estaba tan consumido por la ira que ni siquiera lo sentí. Levanté mi muleta derecha rápidamente en su entrepierna con 10 años de ira acumulada. Dejé caer mi muleta derecha y lo golpeé en el estómago con un gancho de derecha. Cuando se dobló, le di una patada lo más fuerte que pude en su rodilla izquierda, y cayó. Mientras salía rápidamente de la casa, no esperaba un amor y gratitud de por vida por salvar la vida de Iris, pero tampoco esperaba ser apuñalado por la espalda 2 semanas después. Aunque seguimos encontrándonos en la escuela secundaria, Iris y yo nunca volvimos a decirnos una palabra. Mi madre divorciada tenía poco dinero, así que fui a una universidad local y viví en casa. Supe que Alan fue a una universidad de fiesta cara para niños ricos estúpidos a 1000 kilómetros de distancia. Había crecido más de 15 centímetros en los últimos 2 años, y aunque Alan seguía siendo más alto, ya no era un enano. Siempre había sido un ratón de biblioteca. Era mucho más barato que la terapia psicológica que necesitaba desesperadamente, pero no podía pagar. Trabajaba en la biblioteca de la universidad y conocí a Susie, que tenía 2 años menos que yo y también era una ratona de biblioteca. Todos la llamaban Susie Q, como la canción. Almorzábamos juntos, discutiendo sobre Kafka, y finalmente, solté lo mal que quería besarla. Ella se inclinó hacia adelante, y sus labios se encontraron. A pesar de Bonnie, Olivia, Carol e Iris, sabía en mi corazón que podía confiar en mi corazón con Susie, porque tenía un as bajo la manga. Estaba absolutamente, positivamente seguro de que nunca la perdería ante Alan. Salimos desde septiembre hasta Navidad, y nunca había sido tan feliz en mi vida. Por eso bajé la guardia por primera vez desde que tenía 8 años. Se sentía maravilloso. La felicidad era una sensación extraña que rara vez experimentaba. La presenté a mi familia, y mi madre, nunca una persona que me tenía en alta estima, soltó que nunca pensó que encontraría una chica tan bonita que le gustara. Luego, con una mirada de desconcierto, mi madre le preguntó a Susie qué veía en mí. Susie tomó mi mano y explicó que no solo pensaba que era lindo, sino que a diferencia de todos los demás hombres que conocía, podía confiar en mí con su corazón porque no era un idiota insensible, egocéntrico y tramposo. Estaba tan feliz que casi lloró. Mi madre estaba sorprendida de que una chica pudiera amarme. Creo que eso destruyó su visión del mundo. Mi padre se divorció de mi madre por su infidelidad repetida, fue solo una razón más por la que la odiaba. La madre de Susie dejó a su padre porque le había engañado. Esto fue parte del vínculo que unió a Susie y a mí. Ambos coincidimos en que amar a alguien en quien no podías confiar era una locura, o tal vez incluso imposible. El amor sin confianza era solo una ilusión, una fantasía sin sustancia real. Me tomé esas palabras muy a pecho, y pensé que Susie también lo había hecho. Estaba sentado en la tienda de bocadillos de Dave y Harry durante las vacaciones de Navidad, esperando mi bocadillo de queso, cuando Alan y 3 de sus amigos se acercaron a mí. «Hola perdedor», me provocó, escuché que tienes una nueva novia que es una verdadera zorra. No puedo esperar para conocerla y quitártela. Entonces seré íntimo con ella y le mostraré cómo es un verdadero hombre, después de que haya sido íntima contigo. Escuché que es una verdadera. Mientras Alan estaba ocupado regañándome, no se dio cuenta de que mi nueva novia estaba detrás de él. Bueno, Alan, voy a casarme con esta chica, y no creo que quiera poner eso en peligro con un imbécil como tú, respondí. Alan cruzó los brazos. No hay una chica en la tierra que saldría con un pobre y feo perdedor bastardo como tú que no pueda quitarte. En realidad encontré una que ya odia tus entrañas y no puedes salir con ella. ¿Cómo se llama? Susie, respondí. Ella está detrás de ti. Alan se giró, y mi nueva novia le dio una bofetada fuerte en la cara. Mira a quien llamas zorra, hermano mayor, dijo su hermana Susie, mientras se sentaba a mi lado. Eres tan idiota como nuestro padre. Alan se quedó sin palabras, y mientras se inclinaba en silencio, se alejó mientras tosía. Susie y yo hemos estado casados por más de 40 años. Solo veíamos a Alan durante la cena de Acción de Gracias en casa de mi suegra. Siempre le agradezco por alejar a todas las perdedoras infieles y tramposos que me gustaban, y despejar el camino para Susie y para mí. Gracias a su ayuda, pude entender la diferencia entre una dama y una, ya me entiendes. Una vez, después de beber mucho bourbon los dos, le pregunté por qué dedicó su infancia a atormentarme. Sonrió y dijo que lo hacía porque todos lo amaban y me despreciaban a mí, así que podía salirse con la suya. Y era muy divertido. Lo consideraba su hobby. Alan ya estaba divorciado por 3ª vez. Tenía un hijo y una hija, ninguno de los cuales quería hablar con él o tener algo que ver con él.
Eso rompió su corazón retorcido y egocéntrico, lo cual me sorprendió. Realmente era bueno empezando relaciones, pero no tan bueno manteniéndolas. Pocas mujeres querían un esposo infiel, no importa cuán guapo fuera. Lo que realmente me molestaba de Alan era que se metió en las criptomonedas desde el principio e hizo una fortuna. Algo de lo que disfrutaba restregándomelo en cada acción de gracias cuando todos cenábamos juntos. Hasta su muerte hace 6 meses. Supongo que podrías decir que incluso después de su muerte, Alan encontró una manera de fastidiarme con un último golpe de despedida. Era una gracia cruel. Si estaba en el infierno y me miraba, sabía que estaba feliz con mi miseria. Aparte de mi esposa Susie, mi caniche estándar Vesta es mi mejor amiga. Es cariñosa, adorable y leal. Es inteligente como un látigo, bien entrenada y también la mejor detective privada. Ahora la llamo mi perrita detective. Como la mayoría de la gente, hablo con mi perro, a diferencia de la mayoría de la gente. También escucho a mi perra mientras la paseo. Me arrastró hasta la casa del novio de mi esposa infiel, aunque en ese momento no lo sabía. Susie y yo tenemos más de 60 años, nos conocimos en la universidad. Hemos estado casados por más de 40 años, así que nunca imaginé que mi esposa empezaría a engañarme. La mejor amiga de Susie desde la secundaria, Lynn, era tan hermosa que podía acostarse con cualquier hombre que quisiera, y lo hacía. También murió de sida hace unos 30 años. Pensé que esa era una de las principales razones para que mi esposa se mantuviera en el buen camino. La otra era su miedo al herpes. Creo que nuestro matrimonio era la tercera en su lista. Pensé que ambos nos amábamos y nos preocupábamos el uno por el otro. Ella cuidó de mí después de mi cirugía de cadera, y yo hice lo mismo por ella después de su cirugía de rodilla. Este comportamiento puede no ser lo que los adolescentes consideran que es el verdadero amor y matrimonio, pero creo que es la definición de amor verdadero para las personas mayores de 50 años. A esta edad, pasé más tiempo cuidando de ella cuando estaba en la cama, enferma, necesitando ayuda, que cuando estaba en la cama necesitando intimidad. Antes de retirarnos, ambos enseñábamos literatura inglesa en un colegio comunitario cercano. Ahora me ofrecí como voluntario para dar clases particulares a estudiantes en el instituto local, y ayudarles a completar sus solicitudes universitarias. También llevo a mi perra a residencias de ancianos locales una vez a la semana, para animar a los residentes. La mayor parte de lo que hago allí es escuchar a los residentes contarme historias sobre sus queridas mascotas que murieron hace décadas. No quiero sonar como Pollyanna, pero llevar alegría a tanta gente, con tan poco esfuerzo de mi parte, también me trajo mucha alegría a mí. Cuando Vesta era especialmente amable con alguien en la residencia de ancianos, sabía que esa persona pronto moriría. Vesta podía olerlo e insistía con esa persona. ¿He mencionado que aparte de Susie, Vesta era la hembra más amable y compasiva que había conocido? Mi debilidad ahora que estaba jubilado, y tenía mucho tiempo libre, era ver películas de gángsteres. Casi me había aprendido los diálogos de las 2 primeras películas de El Padrino. Debía haberlas visto 100 veces cada una. Pensé que la tercera era un fracaso y solo la vi 20 veces. Aunque Susie enseñaba literatura, su pasión o debilidad era leer novelas románticas baratas, donde el apuesto joven, aparentemente pobre, seduce a la viuda mucho mayor y la lleva a una lujosa villa y viñedo en la Toscana. ¿Te imaginas creer algo así? Pasó el último año tratando de escribir una de estas novelas basura, sobre una escritora de libros de cocina de 60 años y su joven amante italiano. El título provisional era Un sabor de la Toscana. Cuando le pregunté si se trataba de sexo oral, no se rió. Estaba aprendiendo italiano para poder escribir algunos de los diálogos en ese idioma. La escritura no iba bien, y bromeaba conmigo diciendo que necesitaba hacer algunas investigaciones personales en el campo con un joven apuesto. No pensé que estuviera hablando en serio, pero tampoco pensé que el comentario fuera gracioso. Cuando la miro, todavía veo a la chica de 18 años de la que me enamoré. Todavía es hermosa para mí, pero todos los demás ven a una abuela de 60 años con una cara arrugada, un gran trasero y gafas gruesas. Hace 6 meses, su hermano Alan murió en el Tajo, por así decirlo. Sorprendentemente, no fue por un marido celoso, sino por un mal corazón. Tal vez de manera insensible, le dije a su hermana que me sorprendió saber que incluso tenía uno. Ahora, por supuesto, que estaba muerto, lo amaba y pensaba que era perfecto, y estaba furiosa conmigo. Me quedé atónito por su cambio de 180 grados, después de todos estos años de despreciar a su hermano. Aunque no creo que lo haya planeado de esa manera, solo porque no era tan inteligente. Su muerte infligió su venganza más insidiosa y devastadora sobre mí. Le dejó a su hermana, mi esposa, un montón de criptomonedas en su patrimonio, después de lo cual todo en nuestro matrimonio se desplomó en caída libre. Mi esposa estaba utilizando a Tony, un abogado, para resolver las consecuencias fiscales de la herencia. Nuestro antiguo abogado y amigo, Berry, se había retirado, y el diabólicamente apuesto Tony de 40 años nos heredó. Le habló algunas palabras en italiano a mi esposa, y aunque eso me hizo enojar,
la convenció de contratarlo. No me pareció más idiota que cualquier otro abogado, estaba equivocado. No todos los abogados son idiotas, este lo era, pronto lo descubriría. Mi difunto padre era un abogado honesto, moral y ético. Por eso apenas ganaba dinero, y mi madre también tenía que trabajar, incluso antes de que se divorciaran por su infidelidad. Excepto por mi esposa, todas las mujeres en mi vida me engañaron. Aunque en realidad no era mi padre, a menudo me daba buenos consejos. Una vez me dijo que la mayoría de los abogados son pagados para mentir, engañar y robar al adversario de sus clientes. Muchos abogados también mienten, engañan y roban a sus clientes. Antes de que me rechazara porque no era mi padre biológico, lo amaba y respetaba tanto que lloraba porque él no actuaba así hacia mí. Ha estado muerto por más de 40 años, y su trato hacia mí todavía duele. Después de que gastó $100 en el regalo de Navidad de mi hermana, ¿le habría matado gastar $5 y comprarme uno a mí también? Demonios, ni siquiera había puesto carbón en mi calcetín. No creo que esté completamente loco, pero con la forma en que fui tratado durante mi infancia, creo que tendría derecho a estarlo. Alguien dijo que el dolor que no te destruye te hace más fuerte. Bueno, si eso es cierto, debo ser Superman. Una fotografía de la esposa de Tony, Trudy, una modelo, estaba sobre su escritorio. Parecía ser de alto mantenimiento. Parecía que debía ser exorbitantemente caro mantenerla feliz. No pensé que el salario de un abogado fuera suficiente. Tendrías que ser una estrella de rock o algo así para mantenerla. Afortunadamente, no era mi problema. Las paredes estaban decoradas con carteles de Ferraris y coches de carreras de Fórmula 1, de los cuales Tony dijo que soñaba con tener algún día, y posiblemente correr en Le Mans o algún otro circuito de carreras. Ya había elegido un nombre para su coche de carreras de fantasía, Volari, que mi esposa explicó que significaba vuela en italiano. Mi sueño era que mi esposa y yo simplemente nos acostáramos en una playa tropical, en la arena caliente, con un par de bebidas tropicales frías en nuestras manos, con una brisa del océano para refrescarnos. No necesitaba un coche de carreras de Fórmula 1. Mi BMW Serie 3 de 15 años era lo suficientemente rápido para mí. En verdad, era realmente demasiado rápido, mis reflejos ya no eran lo que eran. Honestamente, nada de mí era como solía ser, ese es el precio que pagas por envejecer. Pero no me quejaba. Tenía demasiados amigos que vivían toda su vida en gran forma porque murieron tan jóvenes. Ciertamente, no les tenía envidia. A nuestra edad, mi esposa y yo estábamos acostumbrados a las muertes de amigos cercanos. Parecía ocurrir unas 2 veces al año. Nunca lo superamos y nunca nos recuperamos completamente de ello. Durante 30 años, cuando escuchaba un chiste gracioso, Susie llamaba a su amiga Judy para repetirlo por hábito. Hizo eso la semana pasada, olvidando por un momento que Judy había muerto el mes pasado. Mi esposa tuvo un ataque de llanto durante 1 hora. Estas muertes me afectaron mucho, pero afectaron mucho más a mi esposa. Se preocupaba obsesivamente por cuánto tiempo más le quedaba de vida. Ninguna cantidad de consuelo de mi parte la ayudaba. Sollozaba que estaba cansada de su vida aburrida y quería algo de diversión, emoción y aventura antes de morir. Comenzó a cantar una canción muy antigua de la década de 1950, sobre vivir la vida al máximo. Se llamaba Voy a vivir hasta morir. Mirando hacia atrás, creo que ese fue el momento en que perdí a mi esposa. Lo primero que hizo mi esposa con el dinero de su hermano fue cambiar su Toyota Camry de 6 meses de antigüedad por un nuevo Porsche 911 convertible rojo brillante, porque afirmaba que se lo merecía y ahora podía permitírselo. Lo llamaba su bebé móvil. Sugerí que comprara un Mercedes, pero dijo que ese era el coche de una anciana. Luego se hizo una rinoplastia, un lifting facial, y su trasero y senos fueron levantados, médica o mágicamente, de vuelta a donde estaban hace 40 años, mejorados con toneladas de silicona a un tamaño ridículo. Apenas la reconocía. Honestamente, no fue una mejora. Las cirugías no la hicieron ver más joven, solo más dura. Pero me mantuve callado porque nunca lastimaría sus sentimientos. Imagina una nueva y barata capa de pintura en un Chevy Bel Air de 1957 abollado. Y con demasiados kilómetros en el cuentakilómetros y demasiada carga en el maletero. Cuando le dije que tenía miedo de que me cambiara a continuación, dijo que tal vez debería mejorar mi juego. Solo se rió. Cada 2 días, durante los últimos 6 meses, Susie intentaba parecerse a una joven de 20 años, pasando 1 hora maquillándose y arreglándose el cabello. Luego, se ponía mallas ajustadas, con un sujetador deportivo, para salir a pasear a la perra durante unas horas. Regresaba a casa cansada, pero feliz, y se metía corriendo en la ducha. Sin embargo, nuestra perra no parecía estar cansada por estos paseos de supuestamente de 2 horas. Nuestro vecindario era solo una calle de aproximadamente 2 kilómetros de longitud. Mientras caminábamos, nuestra perra ignoraba todas las casas excepto la nuestra, la de mi hermana y la de mi hijo. Al pasar por esas casas,
corría hacia arriba por las escaleras debido a su familiaridad. Nunca subía las escaleras a casas extrañas. Mi esposa solía ir a la peluquería una vez cada varios meses, ahora iba todas las semanas. Un día nublado, mi esposa tenía una cita en la peluquería, y yo paseaba a la perra por una acera y luego por la otra. Me sorprendí cuando corrió hacia arriba por las escaleras de la casa de un desconocido. Al menos el dueño era un desconocido para mí. Tomé nota mental de la dirección y la guardé, esperando nunca necesitar esa información. Sin embargo, eso me puso en alerta, pero no fue suficiente para enfrentarme a mi esposa. Además, si algo estaba sucediendo, no quería ponerla en guardia. Ella no salía por las noches con sus amigas. No ocultaba su teléfono celular ni cambiaba su contraseña ni hacía llamadas secretas. No había números extraños en las facturas de su celular o teléfono fijo. Principalmente, su hermana, nuestros hijos, su abogado de bienes y la farmacia local, donde desafortunadamente, gastábamos demasiado dinero en medicamentos con receta para la presión arterial alta de mi esposa, la diabetes, su afección ocular, la depresión y analgésicos de venta libre. Esa noche, me senté con Susie y 2 copas de champán francés caro frente a la chimenea, con Frank Sinatra cantando All the Way. Pensé que era bastante romántico. Susie, últimamente te has visto tan distante, ¿hay algo mal entre nosotros? Susie dio un sorbo a su champán. No, solo estoy estresada por todo este asunto de la herencia. Aliviado, me incliné para besarla, pero se apartó. ¿Por qué me estás atacando? No estoy de humor, respondió. Y supe que estaba en problemas. ¿Desde cuándo besar a mi esposa era un ataque? La última vez que se negó a besarme fue en 1991 cuando, sin que yo lo supiera, tenía dolor de muelas. Se me ocurrieron varias formas de descubrir la verdad después de su próximo paseo. ¿Debería sacar sus bragas del cesto y examinarlas en busca de alguna pista de él? No, gracias. ¿Debería abrazarla y olerla por colonia de hombre cuando entrara por la puerta? Lo intenté, pero me apartó, diciendo que estaba demasiado sudada. Pensé en ponerme una máscara o disfraz y seguirla en su próximo paseo, pero no tenía necesidad de pasear por ahí pareciendo Groucho Marx o el llanero solitario. Anticipándome a su próximo paseo, abrí y activé la aplicación, buscar mi iPhone en su iPhone. De esa manera, podría rastrear su paradero. Al día siguiente, después de que saliera a pasear, abrí la aplicación en mi iPhone y descubrí que había dejado su iPhone en el cajón de su tocador. Me había superado. Bien, el primer punto fue para mi esposa. Sin embargo, no me detuve, compré una etiqueta AirTag de Apple y la coloqué en el collar de nuestra perra, oculta por 1 tonelada de pelo, sin decirle nada a mi esposa. 2 días después, mi esposa sacó al perra a pasear. Le di una ventaja de 20 minutos y luego intenté rastrear a nuestra perra. Encendí la aplicación del iPhone y descubrí que el rastreador estaba a 6 metros de distancia. Presioné el botón hacer ruido, y descubrí que mi esposa lo había quitado y lo había puesto en el cajón de su tocador junto a su iPhone. 2 puntos para mi esposa, pero el juego no había terminado. Bueno, la alta tecnología no funcionó. Tal vez mi perrita detective sí lo haría. Conduje hasta la casa a la que mi perra me había alertado anteriormente. Me acerqué a la puerta y empujé una maceta grande al lado de la puerta. Parado de puntillas en la maceta, miré a través de la pequeña ventana de vidrio en la parte superior de la puerta y vi una sala de estar vacía. Grité, Vesta habla, Vesta ven, y mi perra comenzó a ladrar fuerte. Vesta vino corriendo hacia mi voz, arrastrando a mi esposa desnuda y a su abogado de bienes desnudo, quienes intentaban aferrarse a la correa. Para reconocer al diablo, su amante tenía una herramienta bastante grande. Ahora sabía que veía en él. También sabía que su dinero era lo que su abogado veía en ella. El abogado, un hombre de unos 40 años, era socio en una gran firma. Me sorprendió cómo mis 40 años de amor por ella se evaporaron en un segundo. Por supuesto, tomé fotos con mi teléfono. Abrí la ranura del correo en la parte inferior de la puerta. Me arrodillé dolorosamente en mis rodillas artríticas y grité dentro, «Puedes quedarte con esa infiel. Me estoy divorciando de ella. Pero suelta a mi perra, o derribaré la puerta corrediza de vidrio en el costado de la casa. Y te golpearé hasta sacarte sangre por secuestrar a mi perra». Escuché cómo se abría la puerta corrediza, luego se cerraba rápidamente mientras mi perra corría hacia mis brazos, lamiendo mi rostro como si quisiera decirme, «Te lo dije». Me alegré de que mi mentira funcionara, no estoy en condiciones de golpear a nadie. Pero sabía que me vengaría de ese abogado cretino, sin importar lo que fuera necesario, sin importar cuánto tiempo tomara. Había destruido mi matrimonio, y yo destruiría su vida, aunque no con un bate de béisbol, por tentador que fuera. El hermano de Susie, ese hijo de Alan, había tenido la última risa conmigo y había destruido mi matrimonio con su dinero. Tomé a mi perra y conduje hasta la playa, donde lloré durante casi 1 hora, mientras lanzaba un palo para que mi perra lo atrapara. Regresé a casa e hice una cita con un abogado de divorcios,
Luego cargué mi SUV con muchas de mis cosas y mi perra. Llamé a mi hijo mayor y le pedí 2 favores. 1. Podría quedarme allí unos días, y 2. ¿Podría abstenerse de preguntarme por qué? Luego lloré durante otra hora. Lloré por mi matrimonio perdido, y lloré por ser un tonto. Principalmente, lloré por mi futuro incierto. No quería tener 60 años y estar soltero. No sé cómo, nunca había querido saber cómo. Mi esposa había heredado la casa de su difunto padre, así que le pertenecía a ella. Pero de todas formas me habría ido para escapar de todos los recuerdos que contenía. Mi futura ex esposa regresó a casa unas horas más tarde. ¿Por qué?, pregunté. Ella sonrió con desdén. Permíteme ser brutalmente honesta contigo. Tengo 60 años, con presión arterial alta y diabetes. ¿Quién sabe cuánto tiempo me queda? Ahora que soy rica, ¿por qué desperdiciaría mis años restantes con un hombre viejo, decrépito, calvo y con artritis en sus rodillas? Ya no puedes esquiar ni andar en bicicleta ni jugar al tenis conmigo, respondió. Ahora soy rica, y puedo permitirme algo más joven y mejor. Así que te he cambiado por un modelo más nuevo y brillante, al igual que cuando cambié mi Toyota. Siempre has sido un gran esposo, pero ahora quiero algo más joven y mejor. Merezco algo más joven y mejor. Y francamente, ahora puedo permitírmelo, no es nada personal. Nada personal, pensé. ¿Está fuera de sus cabales? ¿Cree que este es del padrino? 1. Nunca he ganado una discusión con mi esposa, así que no perdí tiempo tratando de discutir. Especialmente porque su caracterización de mí fue acertada. Le pregunté cuántos otros hombres había tenido durante nuestro matrimonio. Solo 4, respondió, sin vergüenza en su rostro. Susie era una tramposa de pies a cabeza. Así que eres una tramposa igual que tu hermano y tu padre. Bueno, a diferencia de ti, al menos sé quién es mi padre, dijo, clavando el cuchillo más profundo en mi corazón. Quería llamarla idiota, pero eso terminaría la conversación y no me llevaría a ningún lado. Mientras estamos siendo brutalmente honestos entre nosotros, una vez que tu juguete se haga con tu dinero, ¿cuánto crees que seguirá cerca de ti, la abuela ligera de cascos de 60 años? Él me ama, dijo, más para convencerse a sí misma que para convencerme a mí. Y cuando me miro en el espejo, puedo ver que no parezco mi edad. Le quité los lentes de Coca-Cola disfrazados como sus anteojos y los limpié en mi camisa. Los sostuve contra la luz mientras los miraba. El problema es que necesitas nuevos lentes. Ya no eres Susie Q, tu nueva canción temática es de los Everly Brothers. Despierta, pequeña Susie, despierta, dije, y me fui. Caminé tambaleándome por la calle, débil en la rodilla y débil en mi mente. No solo había perdido a mi esposa, también había perdido la estrella filosófica que guiaba mi vida. Había creído hasta lo más profundo de mi ser que si era un buen esposo, un esposo fiel, un esposo amoroso, sería recompensado con una esposa que actuara de la misma manera hacia mí. Mirando hacia atrás, no podía pensar en nada que hubiera dicho o hecho a mi esposa que justificara esta situación. Me sentía como un maldito tonto por rechazar las proposiciones que, media docena de mujeres, me habían hecho a lo largo de los años. Algunas personas pueden salirse con la suya mintiendo y engañando, nunca fui una de esas personas. Nunca quise ser alguien así. Cuando incluso miraba a una estudiante bonita caminando a 30 metros de distancia de mí en el campus, mi esposa inmediatamente lo sabía la próxima vez que me veía. Tengo todo lo contrario a una cara de póker. Si alguna vez hubiera engañado a mi esposa, ella lo habría sentido en cuestión de minutos al regresar a casa. Si no lo hubiera hecho, probablemente me habría arrodillado de inmediato, confesando y rogando perdón. Siempre me ha sorprendido, cómo algunas personas pueden ser tan talentosas mintiendo que se salen con la suya. No era un talento que poseyera o incluso quisiera. No estoy diciendo que nunca haya dicho una mentira, no soy George Washington. Pero creo que soy como la mayoría de las personas, prefiero y disfruto ser honesto. No tengo que recordar un montón de versiones diferentes de historias, o qué mentiras le dije a qué personas. Hace mi vida más fácil y menos estresante. Con mis rodillas como están, las escaleras son mis enemigas mortales. Alquilé un condominio en la planta baja, apto para perros, en un complejo lleno de divorciados y viudas de 60 años. Solicité el divorcio. No soy católico, pero contacté al equivalente de mi sacerdote local, el padre Peter O'Malley, el dueño y barman del pub irlandés O'Malley. Confesé mis pecados y mis problemas. Recetó 2 Bloody Hail Marys y una mujer más nueva, más joven y más atractiva. La primera parte de la receta del padre O'Malley solo me dio dolor de cabeza y resaca al día siguiente. Después de que la resaca desapareció, fui a la tienda de cannabis. Le conté mi triste historia a la vendedora y le pregunté qué marca de marihuana aliviaría mi angustia. Ella me vendió algunos dulces de cannabis y me despidió. Regresé a casa y tomé un dulce. Rebusqué entre algunas cajas de mudanza, y encontré un antiguo álbum de Jefferson Airplane y un tocadiscos igualmente antiguo, que llevé de vuelta a la sala de estar e instalé. Unas horas después, cuando el cannabis hizo efecto,
Devoraba galletas con chispas de chocolate y cantaba con Grace Sick. Pensé que sonaba genial, aunque mi perra no estuvo de acuerdo y aulló de dolor, tratando de taparse los oídos con sus patas. Sí, Grace, tienes razón. Una pastilla te hace más grande, y necesito a alguien a quien amar, canté. Bajo los efectos de la droga, fantaseé con que mi esposa me llamara y suplicara perdón. Sería noble y la aceptaría de vuelta, o solo pensaría en mi ego masculino y diría que no. No podía decidir. Extrañamente, la peor parte de la experiencia fue escucharla decir, no es nada personal. Me sentí como Tessio, uno de los enemigos de Michael Corleone, que sabía que pronto sería eliminado. Jugué con la idea de seguir al amante de Susie y emboscarlo con un bate de béisbol. Calculé las escasas probabilidades de salirme con la mía. Además, es demasiado joven y fuerte, además no quiero ir a la cárcel y perderme ver crecer a mis nietos. Mis hijos me dijeron que querían dejar de ver a su madre, pero los convencí. Puede ser una mentirosa, una tramposa, pensé, pero en voz alta dije, sigue siendo tu madre de repente muy rica. Susie y yo nos divorciamos. Como ella era tan rica, incluso antes de vender su casa, me dio nuestros ahorros y mi plan 401k. Salí bastante bien parado, pero no me hizo feliz ni satisfecho. Soy una persona muy mezquina, y necesitaba venganza contra ambos por humillarme y destruir no solo mi matrimonio, sino también mi fe en la humanidad y la justicia. Me mantuvo despierto noche tras noche. Entendía que su abogado le robaría su dinero y la dejaría. Casi sentí lástima por ella, pero al reflexionar más detenidamente, me regocijaba al saber que todos menos mi esposa lo sabían. Nuestros hijos intentaron rescatar su cordura diciéndoselo, pero ella simplemente los ignoró y amenazó con cortarles el apoyo financiero. Para su crédito, la ignoraron y continuaron intentando hacerla volver a la realidad. Fue una causa perdida. También fueron lo suficientemente inteligentes, como para saber que su amenaza de desheredarlos era ridícula. Cuando su novio terminara con ella, no tendría dinero para dejarle a nadie. Dormir con un cliente es un no-no para los abogados en California. Presenté una queja ante la Asociación de Abogados. Luego demandé al hijo de puta, y a su firma, por negligencia profesional y violación de deber fiduciario. A instancias de la firma, su compañía de seguros por negligencia profesional llegó a un acuerdo extrajudicial, por una cantidad suficiente para que pudiera comprar el condominio que estaba alquilando, con algo de sobra. Y fue expulsado del colegio de abogados. Todos los días, voy al gimnasio en el complejo. Todavía estoy calvo porque pensé que parecía estúpido usando una peluca. Todavía tengo artritis, pero he perdido peso y ganado músculo. Ya no soy pálido porque cada día soleado estoy en la piscina comunitaria, trabajando en mi bronceado con mi perra, que es un imán para las mujeres. Tuve más suerte con la segunda parte de la prescripción del padre. Estoy saliendo casualmente con Megan, una viuda de unos 50 años cuyos hijos son adultos, y cuyas rodillas artríticas son tan malas como las mías, que fue el punto de nuestra primera conversación. Una vez más, mi perra Vesta salvó el día. Megan también tiene un caniche francés estándar. Nos conocimos mientras ambos paseábamos a nuestros perros, y ambos tuvimos que sentarnos en un banco por el dolor en las rodillas artríticas. Eso nos llevó a una discusión informal, pero acalorada, sobre los méritos relativos de Advil versus Tylenol versus Aleve para el dolor de rodilla. Estaba lejos de las muchas discusiones que tuve sobre diferentes tipos de drogas mientras estaba en la universidad. Supongo que las relaciones han comenzado por cosas incluso más tontas que esa. Ninguno de nosotros quiere volver a casarse ni siquiera vivir juntos, lo cual es genial. Supongo que algunas nubes tienen un revestimiento de plata. Debido a que ambos tenemos rodillas artríticas, no podemos jugar tenis, andar en bicicleta o hacer senderismo juntos. Todo lo que podemos hacer es hacer el amor, y hacemos eso mucho. Después de hacer el amor, uno de nosotros camina, o más honestamente cojea, 30 metros hacia su propio apartamento. Presenté a Megan los dulces de cannabis con un acompañamiento de helado, después de lo cual ambos actuamos como adolescentes cachondos. No estamos locamente enamorados el uno del otro, pero nos agradamos mucho, y lo que es más importante, confiamos el uno en el otro y estamos cómodos el uno con el otro. A mi edad, eso es mucho. Gracias a Dios que no tuve que recurrir a bares para solteros o citas en línea. Solo puedo imaginar lo que habría publicado, hombre calvo, decrépito y artrítico de 60 años con sus propios dientes, busca mujer más joven y hermosa, con cuerpo firme y sus propios dientes. Buena suerte con eso. Estoy acostumbrado, no era una imagen bonita. Al menos las citas en línea me evitarían la humillación cara a cara de un bar para solteros, donde sería lo suficientemente viejo como para ser el abuelo de todos los demás, y ni siquiera podría bailar. Mis hijos me informaron de esto, aunque su madre les había hecho jurar de mantenerlo en secreto. Si fuera una mejor persona, esto me habría entristecido. No soy tan maravilloso, y al principio, me reía a carcajadas.
Pero saber cómo su novio le rompió el corazón me rompió el corazón nuevamente. Supongo que cuando has amado a alguien durante tantos años, es difícil apagarlo, pero estoy trabajando en ello. Ya no soñaba con vengarme de mi exesposa. Ella logró arruinar su propia vida mucho peor de lo que podría haber imaginado, y mucho menos haber logrado. Ni siquiera lo llamaría karma, era tan obvio y tan inevitable, que solo un tonto autoengañado no podría haberlo visto venir. Como los Beatles señalaron filosóficamente, y mi exesposa ignoró, no se puede comprar el amor. Aunque había enseñado cursos universitarios de poesía del siglo XIX, los Beatles, junto con Paul Simon y Bob Dylan, eran mis poetas favoritos. Creo que la respuesta a la mayoría de las preguntas de la vida está entrelazada en sus letras. Mis canciones favoritas son El sonido del silencio de Paul Simon, Yesterday de Lennon y McCartney. Y por supuesto, la canción que desafortunadamente había definido mi vida desde que mi esposa me dejó, Desolation Road de Bob Dylan. Más tarde, Susie me llamó. Ella no estaba al tanto de que yo sabía que su amante la había abandonado. Y la había dejado sin un centavo cuando terminó de escribir su novela. Dijo que se había quitado de encima la obsesión de mayo a diciembre, y había recuperado el juicio. Dijo que quería que volviéramos a estar juntos, porque yo era el único hombre que había amado. Proclamó su amor eterno por mí, excepto que pensé en que no fue del todo cierto durante el último año. Dijo que no deberíamos desechar 40 años por el único pequeño error que había cometido. Pequeño error, dije, entonces, ¿qué demonios consideras uno grande?, le pregunté. Ella preguntó si podríamos empezar de nuevo y hacer que nuestro matrimonio fuera aún mejor. Señalé que ya no estábamos casados. Entonces tuve una idea maníaca. Le dije que la tomaría de vuelta sí, para demostrar su buena voluntad y remordimiento. Primero me enviaba un cheque por $25.000. Ella comenzó a llorar y dijo que no debería tener que demostrar su amor con dinero. Le dije que me sentía generoso, envíame un cheque por $55.000. Finalmente, admitió que su amante le había robado todo su dinero y estaba en la ruina. Pensé en algunas cosas increíblemente crueles que decir, pero me contuve. Aunque ella y su hermano siempre disfrutaban humillando a la gente, yo nunca lo hice. Dejé escapar una risa involuntaria. Supongo que es cierto, le respondí, no hay tonto como un viejo tonto. Sabía que debías estar en la ruina para tener el valor de llamarme. Estaba tan quebrada que sollozaba, mientras me preguntaba si le prestaría algo de dinero para regresar a los Estados Unidos. Por los 40 buenos años que habíamos tenido juntos, dijo, eso tenía que valer algo. Calculé lo que esos años significaban para mí, menos la traición, y le escribí un cheque por 40 centavos, uno por cada uno de nuestros años juntos. Eso me hizo sentir como un idiota, así que rompí ese cheque y le envié un cheque por $1.000, para que pudiera comprar un pasaje de avión de regreso a los Estados Unidos. Luego la bloqueé en Facebook, en mi iPhone y en mis cuentas de correo electrónico. Incluí una nota que decía, esto no es un préstamo, y no es un regalo. Te estoy pagando para que nunca más me contactes. Te he cambiado por Megan, un modelo más joven, más delgada y más bonita, con un cuerpo más firme, natural y sin silicona. Pero como dijo Tessio en El Padrino 1, no es nada personal. Bueno, no es una venganza brutal, pero sí es un poco de su propia medicina para Susie. Así siente lo feo que se sintió nuestro protagonista, cuando ella tiró todo a la basura por una aventura. Seguro que ahora sin dinero y sin alguien que la ama no se siente tan bien. Si te ha gustado la historia, deja un me gusta y un comentario. Así como una suscripción a nuestro canal.